En este segmento vamos a titularlo COVID-19, enfermedad de muchísimo cuidado, pero no necesariamente de muerte. Sobre la base de que es un virus nuevo, muy probablemente surgido de una manipulación biológica o inclusive considerando que sea una zoonosis y que, pues por lo mismo, de una forma u otra podría mutar hacia rumbos no predecibles, dado que es un virus nuevo, pues hay que tomar en cuenta que no hay mucha experiencia sobre su evolución y las formas de tratarlo, y hay que insistir que debe tratarse con los principios propios de las infecciones respiratorias, en este momento con medidas más extremas quizás, dada su velocidad de propagación, que no necesariamente de su mortalidad, de sus niveles de mortalidad. Muchos infectados es probable que no sepan que estuvieron infectados o que estuvieron enfermos, porque bueno, pudieran o pasar subclínico, como se llama, o confundir con un cuadro hasta gripal. Estamos hablando del 80-85%. Y otro 15-20% pues pueden presentar formas moderadas o graves, que es así, deben atenderse de forma, sobre todo las graves, hospitalarias con manejo sintomático. ¿Por qué digo manejo sintomático? Porque hasta ahora, pues que se sepa, no hay un tratamiento efectivo para el coronavirus. Ojalá aparezca pronto. Entonces estamos hablando de tratamientos paliativos. Si nos pueden poner la siguiente gráfica, por favor. Esta es una gráfica muy sencilla que ha estado circulando en redes. Si la pueden poner por ahí. Sí, a ver si nos la dan. Es una gráfica con 4 columnas, me parece, donde se puede distinguir entre una gripa. Aquí estamos. Esta que circula por ahí aprende a diferenciar los síntomas. Por un lado está el listado de síntomas. Está el COVID-19 en rojo, gripe y resfriado por otro lado. Y lo importante del COVID-19 pues, es la fiebre, la tos, la dificultad para respirar. Noten que las otras dos no lo tienen. A veces aparece con flema, que sería amarillo verdosa, aunque la mayoría lo van a oír como tos seca. Está el vómito, que no aparece, y la diarrea como otras que sí aparecen, aunque por ahí también hay algunos médicos que sugieren que pues, sí llega a causar ciertos problemas gastrointestinales. De ahí, aparentemente, la explicación de que muchas personas están comprando papel de baño pues, en cantidades industriales, ¿no? El cansancio, la debilidad, y pues obviamente ya algunos signos radiológicos, que esos pues ya serían interpretaciones más clínicas. Los grupos más afectados en cuanto a complicaciones son los adultos mayores de 60 años y obviamente los que tienen, en este grupo de adultos, los que tienen pues una suma de condiciones adversas, de enfermedades como por ejemplo hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras, ¿no? Que serían las principales, ¿no? El periodo de incubación de la enfermedad es de alrededor de 14 días. En caso de no haber complicaciones, esta enfermedad es de las llamadas autolimitantes, es decir, inician, tienen un desarrollo y se terminan por sí mismas. Su ciclo natural es de alrededor de 7-14 días y volvemos a insistir, las principales medidas por el momento son las de higiene, en primer lugar el lavado continuo de manos, porque el virus puede quedarse en la piel, sobrevivir ahí horas y en cualquier momento podemos nosotros mismos introducirlo al organismo cuando nos agarremos la cara, la nariz, la boca, etcétera, ¿no? Lo mismo pasaría también si agarramos pues tubos, ¿no? Pues carritos del supermercado cuando viajamos en transporte público, etcétera, ¿sí? Lo primero que tendríamos que hacer al llegar a la casa pues es lavarnos las manos a conciencia. Y pues según ya demuestran algunos estudios, el virus es muy sensible a los desinfectantes, por un lado a los de a base de alcohol, cloro y también al jabón. Ahora ya empezamos a entrar a lo que son las medidas de distanciamiento social, que podrían considerarse la segunda barrera. Aquí México ha sido muy cauteloso, insisto, supongo por la experiencia que se tuvo con la del H1N1, la cual, insisto, tuvo errores y tuvo aciertos, ¿no? Recordemos que se generó muchísima desconfianza, hubo contagios en los propios centros de salud, inactividad económica, etcétera, ¿no? Bueno, ahí podrían ustedes consultar amplia literatura que ya existe al respecto. Lo que hay que tener claro es que además de la epidemia del COVID-19, es que una epidemia, pues vamos a llamarlo de alguna forma de panicovirus, ¿no? Donde empiece a haber compras de pánico, discriminación, estrés, depresión, etcétera, le sumaría más condiciones adversas al país y a las propias personas, ¿no? Ya tenemos de por sí al desinformavirus. Y bueno, pues sobre todo, por ejemplo, en la población adulta mayor, meterle el estrés de que casi tener coronavirus va a ser un sinónimo de muerte para ellos, es lo peor que nosotros pudiéramos hacer.
y sí tendríamos que tener toda la solidaridad, todo el cuidado para con este grupo poblacional. Que hay que decir también que la presión ejercida por los medios masivos de comunicación al gobierno ha sido muy fuerte, algunas cosas de manera responsable, pero otras inclusive de maneras paranoicas que exacerban el miedo entre la población. No sé si por ahí tengan ahí un tuit que escribió Ricardo Alemán, si por ahí lo tendrán. Fíjense este tipo de noticias, cómo afectan a la población, ¿no? Aquí está Ricardo Alemán, que escribió lamento la muerte de José Curi Slim. Recordemos que es del grupo Slim, José Curi. Dice, hombre de bien, primera víctima del COVID-19 en México. Nadie merece una muerte así, sobre todo con un sátrapa de presidente como López Obrador. México no merece esa basura de presidente. ¿Se ha disculpado Ricardo Alemán sobre esto? Pues yo no he oído que lo haya hecho. También pueden leer hoy la columna, por ejemplo, de Ricardo Rafael, donde narra cómo pues, uno de sus amigos o alguien conocido pues, publique tweets diciendo que en un hospital privado no atendían a su familiar, a su hermano, ¿no? Y que, bueno, pues que era inconcebible, etcétera, etcétera. Fue Ricardo Rafael a ver a esta persona y resulta pues que tenía pues, una infección respiratoria aguda, y pues ahí se quedaron los mensajes, digamos, denostando al sistema de salud en México. Ojalá lo puedan leer, es de libre acceso y está escrito esta columna en El Universal. Y hablando de columnas, este fin de semana Juan Villoro escribió, a diferencia de los incendios y los terremotos donde los voluntarios pueden dar una respuesta, las epidemias exigen no hacer nada. La necesidad de estar al margen aumenta la sensación de impotencia e impide el desahogo que se obtiene intentando ayudar. Lo incierto del fenómeno permite que se asuman medidas discrecionales. Numerosas instituciones y autoridades han contraído una enfermedad social, la patología de la imagen. No actúan por criterios científicos, sino por la forma en que serán percibidas. El coronavirus coincide con las precampañas a la presidencia de Estados Unidos y la adopción de medidas se ha politizado. Un asunto de salud pública es ya un trofeo electoral. El manejo de la crisis influirá, si no es que decidirá, los votos de noviembre. Se refiere a las elecciones de Estados Unidos. Dice, desde hace 5 meses doy clases en la Universidad de Stanford. El campus se ha convertido en un escenario abandonado, donde los profesores enseñamos por computadora, y en Nueva York el Congreso sobre el coronavirus se suspendió a causa del coronavirus. Mientras tanto, los partidos políticos celebraban mítines multitudinarios sin pensar en riesgos sanitarios. En Estados Unidos, el coronavirus tendrá consecuencias mediáticas y financieras superiores a cualquier consideración de salud pública. Enfermedades de mayor mortalidad, que afectan sobre todo a los pobres, no reciben el mismo tipo de atención. Los miles de vagabundos que viven a la intemperie en California han sido nombrados como población de riesgo. En vez de que se combata la condición humana en que viven, se les estigmatiza como posibles portadores del virus. ¿El combate al coronavirus sigue criterios científicos o busca una rentabilidad política? ¿Obedece a un dictamen médico o a factores tan repentinos como la cantidad de combustible de un avión? Aquí hace referencia a Villoro al inicio de su narración, donde nos narra cómo pues, la segunda bomba que cayó en Japón, la de Nagasaki, tendría que haber caído en otro lugar, pero por problemas de combustible del avión, pues la aventaron en Nagasaki. Entonces concluye Villoro diciendo, la respuesta, como dijo el poeta, está en el viento. En el caso de México, y con esto ya concluyo, además de los efectos por sí mismos de la epidemia, que no hay que despreciar, pues tampoco deben despreciarse para nada los efectos económicos. Desde la caída de los precios del petróleo hasta el desplome que ha habido en los mercados financieros globales. Recordemos, en un solo día las bolsas se desplomaron más del 10%, la peor caída desde 1987. Muchos fondos de inversión están obligados a vender valores cuando una caída llega a un punto determinado porque tienen un mecanismo llamado stop loss o alto de pérdida. Si estos fondos no encuentran liquidez para vender, pues se ven obligados a deshacerse de los valores o a cualquier precio, lo que produce desplomes en las cotizaciones y genera pánico. El mercado mexicano es particularmente susceptible a este fenómeno porque es el más abierto a los mercados emergentes y cuando se aplica el stop loss, la instrucción automática es transferir recursos a valores más seguros, principalmente bonos del Tesoro de Estados Unidos. Aquí, ni hablar,
hay que inyectar dinero al sistema financiero. Ya se pusieron $2,000 millones con el objetivo de propiciar mejores condiciones de liquidez. Y también habrá que poner especial, y aquí ya no me refiero al sistema económico, sino a la salud psicoemocional del país, aspecto que muy pocas veces es tomado en cuenta y cuya importancia se ha subestimado en todos los renglones de la vida de la población. Aquí habrá que traer un especialista en estos temas. ¿No le parece? Pues gracias a todos y todas por sus comentarios y que pues les vaya muy bien, que tengan muy buen inicio de semana, que las cosas se vayan dando con calma, que el país sea lo menos afectado posible y pues seguimos aquí en Rompeviento la próxima semana a las 8 de la noche. Que les vaya muy, muy bien en todos sentidos. Hasta la próxima.